que ella es, tal vez no mentira, pero va a vivir en un lugar donde va a vivir bien, pero va a estar dormido. Espiritualmente, como sea, la película eso es lo que enseña, ¿no? La película enseña de que si usted escoge la píldora azul, ya no va a despertar, va a estar dormido siempre, pero si escoge la roja... Bueno, les pido encarecidamente no hacer tanta bulla porque aparte de que la reverencia, ¿verdad? También sale mucho ruido. Por favor. Y si usted escoge la verdad es la realidad, ¿no? Y si tiene esa píldora, entonces va a recibir la realidad, y la realidad muchas veces duele. ¿Verdad? Duele la realidad y esas son las pruebas, las evidencias de lo que está a punto de suceder en Estados Unidos y posible también en el mundo, ¿no? Pero ¿por qué el imperio americano va a caerse? Eso lo vimos hace ratito. También vimos esto, que las cosas comenzaron cuando, el 2020, y el tiempo crítico va a ser ¿para qué año? 2030. Si es que llegamos a ser ahí, recuerden aquel número que les dije que podía escribir aquí, 2025, un signo de menos y otro de más. Así es que puede ser que suceda en ese tiempo, puede suceder antes o puede suceder después, pero va a suceder. Y leímos también esa donde las hombres y mujeres que piensan y son de toda clase social, tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor de nosotros. Dijimos que eran ¿qué? No eran adventistas, ¿verdad? Y las evidencias que les voy a dar no son adventistas, hermano. Es historia. Pero ¿por qué dijimos que dónde se ven las profecías cumplidas? ¿Dónde? En la historia, ¿verdad? Y ven allí, ¿podrá Estados Unidos sobrevivir a las elecciones del 2020? Sobrevivió, ¿no? Pero ¿qué pasó con Estados Unidos? Y vean qué dice ahí, los vínculos que mantienen unidos a los estadounidenses se han desgastado. Y lo que sucede el 3 de noviembre puede causar daños adicionales. Ninguna nación dura para siempre y la nuestra no será la primera. Esta elección no será el fin de Estados Unidos, pero ¿qué? Podría ser el principio. ¿Cuándo dijo que comenzó las cosas? ¿Qué año? 2020. 2020, ¿verdad? Y vean lo que dice la hermana Joya ahí. En la reunión Herald dice que los juicios de Dios están en la tierra. Las guerras y los rumores de guerra, la destrucción por fuego e inundación, dicen claramente que el tiempo de angustia que ha de inventar hasta el fin está muy cerca. ¿Cuándo comenzó? 2020, hermanos. Con la pandemia. Ajá. Ese tiempo de angustia que estamos esperando no se ha manifestado de la forma como se espera, pero se está dando. Se está dando y se va a dar fuerte. No tenemos tiempo que perder, dice. El mundo está conmovido. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. Y las profecías del capítulo 11. ¿Saben cuál es el 11 de Daniel? Capítulo 11. Casi han llegado a su cumplimiento final. ¿De cuáles estarán, de cuáles versículos estará hablando? 44, 45. Del 40 al 45. Ajá. Rey del Norte, Rey del Sur. Ajá. Eso es lo que no se ha cumplido. Y ahí lo demás todo se cumplió. Se va a volver a repetir porque la historia es circular, la historia se repite. Y se van a cumplir, del 30 al 36 se va a cumplir en las persecuciones que hizo la Iglesia Católica en la Edad Media, van a volver a repetirse hoy. Algunos dicen que van a ser literales, pero usted, hermano Roberto, ¿usted cree que el pueblo de Dios podría aguantar una persecución como la que se dio en aquel tiempo por 3 años y medio? Hoy, siendo perseguidos. Dice que sí, ¿Ah? sí va a ocurrir.
Pero no sí va va a haber a ser por poco persecución. tiempo. Sí, no, yo no digo que no va a haber persecución. Sí, que por poco tiempo. De hecho, el tiempo dice que será tiempo de angustia, pero nunca sucedió. Ajá. Pero va a ser acortada. El tiempo que va a ser acortado. Entonces, ¿qué intensidad puede tener la persecución Va a ser hoy poco, pero va a ser fuerte. de la intensidad que tuvo antes cuando se dio en la Edad Media? ¿Cuál se podría hacer? Denme un número. Lo que pasa que en el antiguo fueron 1260 años. Ah, Exacto. Pero ahora es muy corto el tiempo y va a ser más intensa. más intenso es. Entonces dime, Pero quieres saber ¿de, qué número? de qué número? ¿Del 1 al 10? ¿Qué intensidad le puede dar? Yo creo que No, yo no lo puedo precisar, pero va a 10, ser tiene muy que ser bien. 10. Tiene que ser lo máximo, 10, Lo que es la máximo. última parte ya. Sí, la última Yo parte. digo que 10. Sí. Bueno, digamos. Recuerden, permíteme, recuerden cuántas naciones venció Israel cuando entró a la Canaán terrenal. 10. 10. 10 naciones. Las Naciones Unidas ha dividido la tierra en cuántas regiones. En 10. En 10. La persecución que hizo Nerón, ¿cuántos días fueron? 10. Aunque eran años, ¿no? ¿Era Nerón o Nerón. Nerón fue el que comenzó, verdad? Él comenzó en el 74. Entonces, estamos en problemas, hermanos, y como les dije, lo más importante que debe haber entre el pueblo de Dios ahora es el espíritu de urgencia. Amén. Porque dice que pronto surgirán graves problemas entre las naciones. ¿Y qué está pasando? No hay graves problemas entre las naciones. Sí, ahorita lo hay. Problemas que no Que no cesarán hasta que venga Jesús. Y hay muchos que no creen de que el tiempo está cerca, porque Dios le dio un tiempo al plan de redención y Dios le dio un tiempo al plan de iniquidad. de iniquidad. ¿Cuánto tiempo le dio? No le voy a predicar de eso, ¿no? Pero todos sabemos, la hermana White dice que en ese tiempo el pueblo allá va a estar en el cielo y habla en pasado. Lean el conflicto de los siglos, el último capítulo. Como nunca antes necesitamos unirnos para servir a aquel que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino domina sobre todo. Dios no ha abandonado a su pueblo y nuestra fuerza está en que nosotros no abandonemos a él. Nosotros. ¿Qué dice? Mira, Rogelio, ese número es el que te gusta a ti, ¿verdad? 30. Hoy ibas a decir algo, ¿no? Ya me dio el Sí, tiempo. estás hablando, ¿verdad?, de la persecución, ¿verdad? Ujú. El hermano Jaques, la hermana Guay nos dice que la Biblia se aplica en primera aplicación, segunda aplicación. Y tercero. Hablamos hasta terceras aplicaciones. La persecución de los 1260 años fue tiempo y mitad de tiempo, ¿verdad? Y Apocalipsis 13 también nos lo aclara, los 42 meses. Y dice que se va y le hace guerra a los santos y vencerlo. Entonces puede que Dios lo corte el tiempo, porque puede que sea literal los 3 años y medio, puede que lo corte. Porque acuérdate que vamos a estar esparcidos en todo el mundo. En todo el mundo va a haber persecución. En todo el ¿Y mundo. tú crees que no hay persecución? Sí, ya empezó. Pero no ha empezado como dice aquí. No. No, ahorita solo está así. Pero ¿por qué? Liviana. ¿Por qué comenzaron el 2020? ¿Por qué las cosas comenzaron en el 2020? Los adventistas... ¿Ah? No me dejaste terminar. Oh, dale. Ahora, puede que también sea más rápido conforme a la tecnología que tenemos. Ellos a través de este aparato ya saben quiénes somos, saben lo que estamos predicando, saben lo que estamos diciendo. Y yo se los enseñé en la escuela sabática. Cada rato me bloquean en el Face, hermano. Cada rato me bloquean, entonces están buscando el este. Cuando llega la persecución, ellos ya saben dónde estás tú allá. Ellos saben a dónde vamos. Ajá. Puede que sea más rápido porque nos caigan como... Y pues esto no va a ser para esconderse. Por eso, si fueran 3 años y medio, el pueblo de Dios sería destruido completamente. Si fueran literales esos días, el pueblo de Dios habría desaparecido por completo. Tampoco Dios va a permitir eso. No, de hecho, él dice que ángeles poderosos estarán guardando al pueblo de Dios. Eso lo dice la sierva de Dios. Que caerán algunos, sí, irán presos, metidos a las cárceles, por supuesto, martirizados, pero no, por supuesto que no va a barrer con todo el pueblo, porque siempre Dios necesita a su pueblo para testimonio. Y dice por eso ángeles poderosos, dice que los protegerán. No que el diablo no tenga el poder de hacerlo, porque Dios tiene el poder de aniquilar a todo el pueblo del dictado. Pero por la razón que los propios ángeles de Dios serán sus guardas,
O sea, el Salmo 91 estará en pleno cumplimiento ahí en ese momento. Exacto. Salmo 91, ¿verdad? Por esa razón, hermanos, es que el pueblo de Dios no es aniquilado en esa batalla. Y ni en la última, donde se decreta el decreto de muerte. Listos van a estar para terminar el pueblo cuando vengan la señal. Y ahí se les acabó. Ahí es donde menos tiene efecto Satanás. Correcto, así es. Porque ya se acabó, ya la sangre ya fue derramada, ya no necesita más sangre. Correcto. Dios, entonces termina la persecución ahí. Tiempo de gracia se atravesó. Ya no va a haber Pero más. eso también recuerden que cuando el pueblo esté saliendo, se dé el decreto de muerte y el pueblo esté saliendo, dice que van a haber algunos que se van a adelantar al decreto. Y entonces es cuando van a asesinar mucha gente. Pero siguiendo con esto. Hermanos, que no hayan conversaciones, como se dice en inglés, side conversations, ¿verdad? Mantengámonos, cuando el hermano diga, usted quiere opinar, levante la mano. Por favor, no mantengamos conversaciones fuera de lo que le estaba diciendo acá, ¿verdad? Solo cuando se Se está levante la mano. grabando y queremos grabar el completo del programa de la predicación. Así es que Es una predicación. 2030 es el fin. Como les dije, ¿verdad? No podemos decir exactamente cuándo va a ser. Porque ustedes recuerdan también, el espíritu de profecía nos dice que después de 1844 no podemos dar fechas. No podemos hacer eso. Pero ¿qué es lo que dice? Más bien, bueno, allí vamos a llegar también. ¿Será realmente el fin? Dice, the end. ¿Se acuerdan de esa canción? De los Doors. Los que vivieron en ese tiempo, que la han escuchado. The end, the end. The end, my friend. No ¿Te mucho gustaba, bueno, verdad? en inglés. A mí me gustaba también. Entonces ese es el fin. Allá por los años 70 salió, dice, eso. Hoy en día tenemos suficientes datos sobre nuestros ecosistemas para tomar decisiones acertadas, que potencialmente podrían inclinar ligeramente la aguja hacia el tiempo de fin. Ahí es una traducción de Google. En un mundo donde la mayoría de nosotros no tenemos tiempo para leer los estudios que expliquen que 2030 es el año de un cambio importante en nuestros sistemas planetarios, tenemos que preguntarnos qué vendrá después. Eso se escribió en diciembre del 2014. ¿Tienen tiempo ustedes para leer eso? ¿Les gustaría estudiar eso? ¿Lo han estudiado? La Biblia también se extiende estudiando la historia, hermano. Estudiando los sucesos que pasan alrededor nuestro. Recuerden que estas son las evidencias de lo que está a punto de suceder. Y durante los últimos 42 años, dice Donella Meadows, Georgian Randers y Dennis Meadows dedicaron su tiempo a explicar que 2030 era el año esperado para un colapso del sistema planetario en su libro llamado Los límites del crecimiento. No es otra burbuja como la burbuja que hubo antes ni otra crisis financiera. No es un colapso del sistema, no hay suficientes alimentos para alimentarnos a todos debido al agotamiento del suelo. No hay más peces que capturar debido a la acidificación de los océanos y las actividades de sobrepesca. No hay suficiente agua potable para todos debido a la contaminación. El cambio climático y la sobrepoblación hace que no haya más materias primas para mantener el ritmo de nuestros sistemas industriales, basados en el rendimiento, etc. Gracias a su modelo computarizado, Mundo 3, los actores de los límites del crecimiento explicaron innumerables veces que no podemos ir más allá de la capacidad de carga de la Tierra sin dirigirnos hacia un gran acantilado, el que verá una trágica e interminable disminución de la población mundial. ¿Y va a suceder eso? ¿Va a haber despoblación? Sí, ¿La va a permitir Dios? sí. Y estamos hablando de entre 3 y 4 millones de personas que mueren allí. Y con toda seguridad, ¿quiénes? ¿Y cuál es la Agenda 2030? La Agenda 2030 dice de que, bueno, yo ya tengo
ya soy mayor. Manuel está mayor. ¿Quién más? Solo nosotros. Bueno, Alberto, el hermano Diego, pero todavía, si no, el hermano José. que la Agenda 2030 dice que debemos dejarle lugar a los jóvenes. A los jóvenes que tienen que ocupar el lugar nuestro. Debemos salir. Entonces, ¿cómo nosotros nos van a sacar? Exterminándonos. Ese era, recuerden a Otto Schwab. ¿Saben quién es él? Sí. Otto Schwab es el director del Foro Económico Mundial. Ajá. ¿Y qué dice él? De que el virus era que un drill, dice que es un drill. Una cosa. Como un Un ensayo, ¿no? Un ensayo. Un ensayo. Y que la próxima pandemia, cuando venga, va a ser Peor. espantosa. Ya hemos tenido suficientes señales de advertencia y de un pronto colapso de nuestros sistemas. La convergencia del fin del petróleo se estará terminando. La escasez de recursos, la explosión demográfica, el cambio climático y las fronteras planetarias son simplemente demasiado grandes y demasiado amplias para detenerlas tan fácilmente y de manera coordinada. También sabemos dónde están los puntos de inflexión del cambio climático. El derramamiento de la capa del hielo ártico ya no desempeña su papel de espejo que nos mantiene dentro de las zonas de temperaturas más frías. Vean lo que está pasando ahorita. La amenaza de liberación de metano, si las capas de hielo desaparecen, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a salir gas metano de la Tierra y la Tierra va a empezar a rajarse. La amenaza de la liberación de metano, si las capas de hielo desaparecen, la acidificación del océano amenaza toda la cadena alimenticia de los peces, de la extinción debido a la desaparición del plancton en la base de la cadena alimentaria. Sin embargo, todavía estamos en una situación normal, todavía esperando que los gobiernos actúen y todavía consumiendo como si no supiéramos nada. Y no sabemos nada. La mayoría de las personas interrogadas a nuestro alrededor no tienen conocimiento de un colapso tan importante. Saben que el cambio climático parece real. ¿Y qué? ¿Hasta cuándo permaneceremos en este status quo? Oramos y contamos por la tecnología que nos estaría salvando. También sabemos que la tecnología por sí sola está lejos de ser suficiente. Vean en el coronavirus, miren ese, ahí es Nueva York. Vacío. Ajá. Times Square. Nada, solo una persona ahí caminando. Dice que la coronavirus trae vida. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales están tratando de parar que se derrame por todo. Ahora estamos libres, dice, del coronavirus. ¿Recuerdas el primer sermón que tuvimos cuando entró la pandemia? ¿Cuánto dije yo que iba a durar? No es que yo lo haya dicho, que yo me lo haya inventado. Pues, ¿te acuerdas cuánto? 3 años. 3 años. 1195 días. ¿Y pasó o no? Ahora el virus está. El virus continuó. Ajá, todavía. Pero el tiempo crítico iban a ser 3 años. Pero el término de la pandemia va a ser en el año 2025 también. Ahora, sería bueno que consideremos que individualmente, después de que dejemos este estudio, consideren lo que va a suceder pronto sobre la Tierra. No es momento para tonterías ni para el egoísmo, dice la inspiración. Si los tiempos en que vivimos no logran impresionar seriamente nuestras mentes, ¿qué podrá alcanzarnos? Si no está impresionado con lo que está sucediendo, o si no se está ocupando de darse cuenta qué es lo que está sucediendo, nada, hermanos, nos va a poder. Por eso les dije que el espíritu de urgencia no existe entre el pueblo de Dios ahorita. Yo me fijo en la iglesia donde nosotros asistimos. ¿Sí?
La gente está con su teléfono en el sábado haciendo negocios. La iglesia hace baby showers en la tarde del sábado. Ajá. Hasta ¿No vende pupusas en sábado? no. No, eso que no. Allí no hay muchos salvadoreños, son más mexicanos. Venden taco, entonces. Ajá. No hay ventas allí, pero hermanos, los hermanos se van y vienen y el día es el mismo para ellos. Y no estudian. El estudio está en el suelo y allá citan bueno, les voy a decir el nombre. Abullón, sí. ¿Sí? Ajá. Muchos de los hermanos dicen, bullón dice. No dicen la Biblia. Ah, no dicen la Biblia, dicen, no dicen Elena de White, dice, sino dice bullón, dice. Hay un hermano que lo cita tanto que dice que mi esposa lo encuentra en un almacén por ahí y le dice, bullón dice que debían de poner unas bancas allí a la entrada de las tiendas para que los esposos ahí se queden y no entren con la esposa a andar buscando allí porque se tardan mucho. Entonces ahí dice, bullón dice. ¿Qué podrá impresionar a una persona así, hermano? Ahora se necesitan hombres con una comprensión clara. Dios llama a aquellos que están dispuestos a ser controlados por el Espíritu Santo para liderar una obra de reforma completa. Hermanos, debemos escuchar también a los que conocen de la reforma pro salud, porque la reforma pro salud va a hacer que también podamos entrar a lugares donde no hemos podido entrar hasta ahora. Porque va a hacer que usted va a sanar a personas y van a creer en eso. Veo una crisis ante nosotros y el Señor llama a sus obreros a alinearse. Cada alma debería encontrarse ahora en una posición de consagración más profunda y verdadera a Dios que durante los años que han pasado. Y vean qué dice aquí, testimonios para la iglesia. El mismo peligro existe hoy día para los que profesan ser depositarios de la ley de Dios. ¿Quiénes son esos? Son los adventistas. Están demasiado listos, dice, para adularse a sí mismos. Mira qué bien predica el hermano, cómo sabe. Él está bueno para dirigir. En la junta de nombramiento eligen a los que están en condición de dirigir según de acuerdo a su mente. Y uno puede hacer hasta una mente carnal. Rehusan ser reprobados por el mal y acusan así a los siervos de Dios de ser demasiado celosos para eliminar el pecado del campamento. Este es un fanático. Es exagerado. Un Dios que odia el pecado exige que aquellos que profesan guardar su ley se aparten de toda iniquidad. El dejar de arrepentirse y obedecer su palabra traerá serias consecuencias sobre el pueblo de Dios hoy en día, como lo hizo el mismo pecado sobre el Israel antiguo. ¿Qué dice? Hay un límite más allá del cual Dios no demorará su juicio. Y estas citas van a hablar de que Dios tiene un límite. Tuvo un límite para Sodoma y Gomorra. Lo tuvo. Vean. Aprenderán que la paciencia de Jehová tiene ¿qué? Un límite. Hay un límite más allá del cual los juicios de Dios o de Jehová, juicios de Jehová no pueden ya demorarse. Estamos en ese tiempo. Estamos, hermanos. Y ese es donde les dije que es la evidencia la que va a resultar que usted tome una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Una advertencia contra las expresiones que fijan que los tiempos. No debemos abstraernos en especulaciones respecto de los tiempos y las estaciones que Dios nos ha revelado. No debemos decirnos, estar seguros de que Dios va a hacer esto para este año o Dios va a hacer esto para el otro año, porque no hay seguridad. ¿Y de cuál tiempo es de que nos dijo la hermana Juay que debemos alejarnos? ¿Cuál es el tiempo? De fijar fecha. Ajá, ahí está, miren, dice. Fijar. Jesús les ha dicho a sus discípulos que velen, No, pero no por un tiempo definido.
porque no podemos fijar fechas. Todo el tiempo. Ajá. Nadie podrá predecir cuándo llegará ese momento, porque el día y la hora nadie lo sabe, aunque hay también en ese versículo hay un estudio donde no exactamente significa eso. La traducción. La traducción. ¿Sí? Sino que es de que, imagínense que Jesús siendo Dios Todopoderoso y no va a saber el día y la hora en que va a venir. Ahora también, hermano Carlos, cómo los ángeles no van a saber si son Exacto. administradores. Ajá. Les dice que en el último tiempo ángeles suben y bajan constantemente avisándole a su pueblo lo que viene. Ese es otro estudio aparte, ¿no? ¿Verdad? Porque es un estudio que también es importante. No debemos saber el tiempo definido, dice, ya sea para el derramamiento del Espíritu Santo o para la venida de Cristo. Oye, Carlito, pero también Jesús les dio señales, ¿no? No les dijo el tiempo exacto, pero les dio señales para que conocieran los tiempos. Por eso entonces que no se puede dar un tiempo definido, pero sí podemos conocer las señales, ¿sí, hermanos? Pero si hay una señal, Por las muy menciona en Mateo 24, hay una señal distintiva. Que no fija fecha, pero sí nos alerta a que estemos pendientes ya de ese momento en adelante, que ya está más cerca. La indulgencia incontrolada y la consiguiente enfermedad y degradación que existieron en la primera venida de Cristo volverán a existir con intensidad del mal antes de su segunda venida. ¿Cuándo puede ser eso? ¿Será hoy? ¿Será en este tiempo? Bueno, La cita que la hermana Guay pone, que menciona donde no debemos poner fechas, nadie la... Yo estoy de acuerdo, pero sí tenemos fechas. Porque ella dice cerca de los 6,000 años, ¿verdad? no dice cerca, dice 6,000. 6,000. Unas dice cerca de 6,000 años, otras sí dice 6,000. Pero cuando se hace un estudio de eso, se hizo el estudio y se le preguntó a los editores o los que guardan las cosas de la hermana Guay. Entonces dice, ahí esa palabra no existe en esa cerca. Ahora, como dijo el hermano en Mateo 24, cuando dicen al Señor, ¿qué señales hay de tu segunda venida? ¿Verdad? Y estos estudios, como mencionaste al principio, a uno les pone dudas, pero al que le pone dudas es porque viene a investigar por su cuenta. Y Dios empieza a obrar, porque el versículo del día y la hora nadie lo sabe. Dice el Señor, yo se lo revelo a quien yo quiero. ¿Cómo reveló su nacimiento? Reveló su muerte y también revela su segunda venida en las fiestas. Entonces, ese es otro tema. El de la segunda venida te dice el día, la hora y el año. Ahí está en la Biblia. Más que pues hay que estudiar. La historia que el gran yo soy ha marcado en su palabra, discerniendo tras el labón de la cadena profética desde la eternidad en el pasado hasta la eternidad en el futuro, nos dice dónde estamos hoy en la procesión de los siglos. Y qué puede suceder o esperarse en el futuro. Todo lo que la profecía ha predicho que sucederá hasta el momento presente ha sido rastreado en las páginas de la historia. Y podemos estar seguros de que todo lo que está por venir se cumplirá en su orden. ¿Dónde podemos verlo, hermanos? Ahí en la historia. En la historia, allí está. Ahí está la caída de los imperios, la caída de todo. Vean, coinciden que el mundo se enfrenta a una extinción masiva. La compleja red de vida en la Tierra, lo que los científicos llaman biodiversidad, está en serios problemas. La biodiversidad incluye todos los seres vivos de los que dependemos para nuestras economías y nuestras vidas, explicó Brooks Jigger, vicepresidente de programas globales del Fondo Mundial para la Naturaleza en Washington. Son los bosques, los océanos, los arrecifes de coral, los peces marinos, las algas, los insectos, los que componen el mundo viviente que nos rodea y de los que no podríamos prescindir. Solo fíjense, ¿cuántas en China? En China se usa todavía el DDT. ¿Sí conocen ese insecticida? Allá lo usan, exterminaron todas las abejas.
para tener peras, si vienen de allá de las peras asiáticas, ya saben cuáles son, ¿no? Unas cabecitas redondas. Esas peras tienen que ser polinizadas por personas, porque no están las abejas para polinizar. Podríamos prescindir de eso. Allá vamos de nuevo, dice, las principales extinciones masivas de la Tierra. La mayoría de los científicos coinciden en que se está produciendo un evento de extinción masiva en la Tierra. ¿Cuándo, hermano? Ya. Ahora, ¿verdad? En que las especies desaparecen cientos de veces más rápido bajo la influencia de la actividad humana. Matar la biosfera para acelerar la extinción humana. Esa es otra prueba. Robert H. Burroughs, algo así se dice, ¿no? Ahí está la Tierra, mírala cómo está en llamas, está extinguiéndose. Y allí en Camerún, en la última especie de un rinoceronte que se llamaba el rinoceronte negro, lo mataron, se extinguió esa especie de la Tierra. ¿Cuántos habrían ustedes estudiado eso? Ese dice que vive durante millones de años, nosotros sabemos que no. Pero si bien probablemente ha oído hablar del rinoceronte negro occidental e incluso haya sabido de su extinción, sabía que el mismo día en que se extinguió ese rinoceronte, otras 200 especies de vida en la Tierra también se extinguieron. ¿Y sabían eso ustedes? Esto se debe a que el sexto evento de la extinción masiva en la historia de la Tierra se está acelerando a un ritmo sin precedentes. Ellos dicen 6, pero ¿cuántas extinciones masivas sobre la Tierra hemos tenido? ¿Cuántas? Una fue el diluvio. La otra. Sí, pues pero tienen que ser 3, ¿no? Una cuando Cristo venga, por segunda vez, y la tercera vez cuando regrese, que va a completamente exterminar todo, vamos a estar en una tierra nueva. Ellos dicen que son 6. Pero esos 200 especies de toda clase de animales, plantas y todo, se extinguen cuando diariamente. Eso es lo que dicen los científicos. ¿Y de cuántas hemos oído hablar de ellos? Oímos hablar del rinoceronte hoy, pero ¿de cuántas especies más oímos hablar que se extingue diariamente? A veces dice que has oído hablar de la isla Pipistrelli, de Isla de Navidad. Ya está declarada extinta, es una especie, no me recuerdo qué es algo así, creo que es una ranita, ya está extinguida allí. Y claramente el tiempo se está acabando, a menos que sea lo suficientemente crédulo como para creer en el engaño patrocinado por las élites, que promueve la inacción y mientras tanto maximiza las ganancias corporativas, porque se supone que tenemos hasta el fin del siglo. Y eso es lo que te dicen. Para ese tiempo, ¿cuánto tiempo va a suceder el del hielo? Por ahí por el 2050 dicen, ¿no? Pero no hay tiempo para eso. Pero ni mucho menos como lo explican algunos científicos valientes a quienes invariablemente se les niega el acceso a los principales medios de comunicación. La extinción humana a corto plazo ahora es el resultado más probable. ¿Creen ustedes que se puede extinguir the humans, los humanos? Tal vez no se va a extinguir, porque recuerden que el plan jesuita es ese, ¿no? Si recuerdan la película del 2012, esa es una profecía maya, ¿verdad? Pero en el 2012 sacaron esa película y hicieron ¿cuántas arcas? Pues ahorita tienen muchos bunkers en varios países. Sí, allí en Noruega creo que es, en las montañas tienen una bodega grandísima debajo de la tierra con toda clase de semillas, para que cuando la extinción masiva venga, la humanidad, los que sobrevivan, las élites, van a tener como nuevamente poblar la tierra. Y ese es todo el mensaje que se da en las películas, que la humanidad siempre va a triunfar, pero la humanidad se va a extinguir.
Isaías dice, ¿no? Y también dice que vi que los habitantes de la tierra caían como moscas. Y la tierra vacía. Uno de estos científicos es el profesor Guy McPherson, quien ofrece pruebas convincentes de que los seres humanos se extinguirán. ¿En qué año, Rogelio? 2030, ¿no? Yo no digo. ¿Por qué en el 2030? La tormenta perfecta de agresiones ambientales que está afligiendo ahora la Tierra, incluidos los 28 ciclos de retroalimentación climática que ya se han desencadenado, están lejos de la capacidad de la Tierra para absorber, que no hay o habrá una sucesión continua de fallas terminales de sistemas y procesos ecológicos clave, es decir, pérdida de hábitat durante la próxima década que precipitará la desaparición de ¿quién? El Homo sapiens, el hombre. Los científicos advierten a la humanidad sobre la negación del inminente colapso de la civilización tal como la conocemos. Y recuerdan que la Tierra tiene que ser... Oh, ¿le iba a tomar, hermano? Los científicos advierten que la Tierra no puede, ¿qué? Ya no soporta más. Entonces, tenemos que morirnos para que la Tierra pueda soportar todo esto, pueda regenerarse otra vez. ¿Y quiere usted morirse? Por supuesto que no, ¿verdad? Aunque muchas veces estamos enfermos, tenemos una enfermedad grave, pero todavía uno se aferra a la vida. Porque no estamos creados por Dios para que suframos la muerte, ¿verdad? Y esta es otra señora, ven, evidencia tras evidencia. Por ejemplo, ustedes saben de un rifle, ¿no? Que tiene una mira electrónica. Si usted mira por la mira, ¿qué es lo que va a ver? Dos líneas, ¿verdad? Que se unen en un punto. Usted pone el centro de ese punto, el lugar donde quiere que la bala llegue, y exactamente allí va a caer. Los adventistas tenemos esa. Ajá. Pero ¿cuántas líneas no tendrá atravesadas y que van a caer en el mismo punto? ¿Cuántas? Un montón. Todo esto es evidencia. Y no estoy dando evidencia de la Biblia. Esta es evidencia que el mundo tiene. Que los hombres que piensan, las mujeres que piensan. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que te dice el Otto Schwab? No vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Te van a encerrar en una ciudad. Y si tú usas computadoras, allí vas a tener tu computadora la mejor. Si usas droga, allí vas a tener tu droga. Si quieres mujeres vas a tener. Comida, nada más que hecha a base de insectos. Hamburguesas de insectos. Tacos, de lo que quiera, pupusas, pero siempre de insectos. Y ven, esta señora dice que es un ejemplo para el resto de la comunidad científica y un esfuerzo para despertar a la gente. En particular, dice, a los políticos responsables en todo el mundo. 17 científicos escribieron una evaluación integral del estado actual del planeta y lo que podría deparar el futuro debido a la pérdida de biodiversidad, la alteración climática, el consumo humano y crecimiento demográfico. ¿A quién le están echando la culpa? Al crecimiento demográfico. ¿Verdad? El nuestro no es un llamado a rendirse, nuestro objetivo es brindar a los líderes una ducha fría. Hay muchos que ahorita están cabeceando, quizás están durmiendo. ¿Qué necesitarían? Una ducha fría. ¿Y qué haría la ducha fría? Los despertará. ¿Verdad? Una ducha fría realista sobre el estado del planeta que es esencial para planificar y evitar un futuro espantoso. ¿Pero se va a evitar? No se va a evitar. Ven ustedes a Bill Gates comprando tierras. Ahora es el mayor terrateniente de Estados Unidos.
Pues, pónganse a pensar, ¿para qué la está comprando? Construyendo bunkers. Como mencionaste ahorita que esta información no es bíblica, es la agenda de ellos, Ujú. pero ves que como Dios permite que esta información se filtre Es que, por ellos mismos, porque Es que- están avisando el plan que ellos tienen. ujú. Es que de esa manera refuerza a uno, o sea, nosotros tenemos la verdad completa y Así muchas es. veces la desechamos. Ajá. Y eso hace que la gente incrédula puede ver que es esto verdadero, Sí. no es un juego. Porque imagínense que cuando esto suceda y escuchen decir a los adventistas, nosotros sabíamos que eso iba a suceder. ¿Y por qué no nos avisaron? O van a decir ellos, nosotros sabíamos que eso iba a pasar, pero no sabíamos cómo. ¿Cuándo? ¿Y qué va a pasar, hermanos? Yo tengo ahorita un ingeniero que le gusta mucho también de todas estas cosas que están pasando, ¿no? O sea, se pone a estudiar libros de eventos así fenomenales, o sea, cosas así. Y yo le regalé 2 libros, de uno que es el enemigo de la Enemy Unmask y otro que es el del mismo, ¿cómo se llama? Es un pastor, Bill Hirsch. Y los leyó y me dijo, dice, es increíble. Dice, ya tenía idea, pero no sabía qué tanto era. Pero ese señor compró una propiedad fuera de la ciudad. Él ya tiene ya preparado, porque él sabe, dice, algo hasta, pero... Entonces le quiero regalar el conflicto de los siglos en inglés, para que tenga más idea de todo. Pero hay gente que sabe. Así es, ellos saben, hermanos, y hay uno que se llama Doom Preppers. Ellos tienen bunkers. En la película esa, ahí está un señor que tiene un búnker con toda la alimentación, y una de las hijas de las que son los protagonistas allí encuentra el lugar y allí hay, a ella le gusta un show, no recuerdo cómo se llama el show, ¿te recuerdas tú? Ese show, ella hasta ansiedad le da porque lo quiere ver, y cuando se desaparece el internet, le dice a la mamá, arréglalo, le dice, yo quiero ver el final. Pero cuando entra allí se pone a ver la televisión y se pone a ver porque están pregrabados. Y se pone a comer, pero no le dice a nadie, aquí hay comida. Eso va a suceder, hermano. Y saben que cuando esa persona que le renta la casa a esa señora llega a un lugar allí de unos amigos y ve la casa mojada y ve las ventanas rotas, y se va a la playa y encuentra un montón de personas que han muerto allí y empiezan a caer los aviones, pero antes de eso un barco ha llegado a la playa y encalló en la playa. ¿Por qué? Porque no había GPS. El internet Se cayó. Ese es un ataque cibernético. es lo que mencionaste, esperamos el gran apagón mundial. En el 2025. Vean este señor. Y dice de que sus colegas están todos asustados de lo que está por venir. Y que nosotros, hermanos, estamos asustados, estamos preocupados, afligidos. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Estamos a leyes ya lo que hace bien un momento. Se dan cuenta, los científicos tienen que aprender a ser comunicadores, dice, porque muchos de ellos no pueden dar esas cosas. Y necesitan una guía, ven, ahí está. Eso. Lo que pasó, ¿no? Ajá. Save the Net. Y acusan a Trump, ¿no? Pero no lo planeó. No lo planeó él. Hay un video Él no donde lo planeó. está Pelosi y está el otro señor, no me recuerdo el nombre, que también estaba en contra de Trump, O sea, el Vaticano. donde están permitiendo entrar a la gente al Capitolio. Y Pero- ese video lo quitaron, Sí. lo cancelaron porque ellos fueron los que empezaron a... Y entre esa multitud que entró allí, habían agentes del Del FBI. porque ellos son los que lo planearon. Ajá. Por orden del Vaticano. Y le llevaron a la oficina de Nancy Pelosi, en los lugares estratégicos, cayeron cabal. Y ahora los legisladores ya tienen evidencia de eso. Ajá. Y ya se los confrontaron. Y callado se quedó el jefe del FBI. No, yo creo que cuando entre Trump va a ser una investigación tremenda.
Es muy fuerte eso. Eso no va a pasar. Ya no. No. Ahora vean, Donald Trump encerró a unos jesuitas, hermano. Sí hizo limpieza cuando estuvo él, pero no puede hacer mucho. Es el ejército de... ahora vean qué dice. ¿Cómo se está volviendo Estados Unidos? Ingobernable. Ingobernable, así es. Y algunos creen que pronto que podría venir. La guerra civil. Y eso dice el hermano Juan. Y hay aquí hermanos que dicen que no. ¿Cómo no? Eso está Hay hermanos que dicen profetizado. que no, que no va a haber guerra civil. Está Hermano Juan dice. profetizado. Sí, allí está en el, hay un libro que son manuscritos lisos, no están traducidos al español. El tomo 5, en el capítulo, no me acuerdo si es el 35 o el 39, pero está titulado Confederaciones. Sí. Y allí dice, hay India, China. China, Rusia, Estados Unidos, Estados Unidos. Los cuatro poderes que el Vaticano por la falta de alimentos. Y esos son los China, Rusia La India. y la India. Ahorita están unidos para votar a Estados Unidos. Sí, en el BRICS. Está México también, ahora ya se metió México y está Brasil. Gracias. Ajá. Para 2025 la democracia estadounidense podría colapsar provocando una inestabilidad política interna extrema, incluida una violencia civil Y ahí, generalizada. ¿Para cuándo? para el otro año. Para el 2030, si no antes. Sí, no, antes, sí. Y podríamos estar gobernados por una dictadura de derecha. Y eso puede pasar Gobernado hoy por en la el dictadura de derecha. 2024. ¿Saben por qué dicen ellos dictadura de derecha? Porque la dictadura de derecha tiene que ver con los republicanos. Ujú. Y los republicanos son los que están mano a mano con el mundo evangélico de Estados Unidos. Y la ley dominical viene por medio del mundo evangélico. Entonces por eso es que ellos lo están diciendo. No por el Papa, es por el... Sí, Por las protestantes. protestantes. Pero recuerda que todos ellos fueron ya infiltrados por los jesuitas. Ajá. Y ahora Entonces, entonces, no directamente a través del papado. Sino a vean lo través que de los periódicos o los lugares de noticias no dicen. Está Estados Unidos al borde de otra guerra civil, mientras se llevan a cabo protestas en ciudades de Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd. que fue otro. Ajá. C.J. Werleman, CJ, Sí, che. considera si el país podría caer en un conflicto total provocado por qué? Injusticia racial. Pero eso no es cierto, eso solamente es puro. Ajá. Ahora, Carlitos, Pura quería mencionar pantalla. eso. ¿Por qué crees que hay tantos robos en las megatiendas? ¿Y quiénes las hacen? ¿Quiénes son los que las hacen? En su mayoría. Negro. Gente de color. Sí. El Hispanos. gobierno lo permite, porque en el pasado antes te robabas un 6 en una tienda, y ya tenías a la policía allí, un 6 de cerveza y era una felonía. ¿Sí sabían eso, verdad? Sí. Bueno, los que andamos de malilla sabemos eso. Ahora, hermano, la ley puso que menos de $1,000 Ajá. no es un delito. 900. 900 dólares, ¿no? Pues casi $1,000 no es un delito. ¿Por qué están permitiendo eso? Para que la gente se harte y diga, necesitamos más leyes, más severas, y ahí entra Ujú. la ley y se hace la guerra civil. Ajá, y ahí entra también el Fratelli Tutti La allí. ley Marshall. Fratelli Tutti. Ajá. Yo no sé usted cómo está aquí, cómo- Este modelo predijo los actuales disturbios en Estados Unidos hace una década. Ahora dice que Guerra civil. guerra civil. Recuerden que esto no es de la Biblia, hermano. Son evidencias. Son los hombres que están Pensando. observando Ajá. por los que están manejando las cosas en el mundo. Y este señor Jack Goldstone, Bill Clinton lo nombró para que estudiara las naciones, para ver el tiempo que podían estar en el poder, pero dice que pocos esperaban que su modelo predeciría más tarde el colapso de su país. Le dijeron, estudia otros estados, pero no los Estados Unidos, pero él de todos modos lo hizo. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de Estados Unidos? ¿Colapsará Estados Unidos en el 2026? Próxima presidencia. Deben renovarse las naciones como un libro de biblioteca si se desea conservarlo más allá de la fecha estampada en la parte posterior.
Ahora ya no existe eso, ¿no? Porque los libros ya pasaron a la historia. Son electrónicos. Ajá. Pero cuando en el tiempo que éramos estudiantes nosotros, le prestaban un libro en la biblioteca y ahí le estampaban la fecha que lo tenía que llevar. Y si usted lo quería tener más tiempo, tenía que volver a la biblioteca para que le estamparan otros tiempos. Y si eres demasiado joven, no vas a saber qué es un libro en realidad. Ajá. Pero fíjense que, por ejemplo, un cartón de leche tiene un tiempo de vencimiento. Sí, ¿verdad? ¿Se puede vencer en ese tiempo o se puede vencer antes? ¿O se puede vencer después? Antes se vence. Antes se vence. Termina la leche antes del tiempo. Pero es para después. ¿Verdad? Todo el tiempo se termina después, pues tú sigues trabajando, la comida está buena. Pero también tiene que ver, hermanos, al ambiente que sometas a esa cosa. Porque si lo sometes a un ambiente que no es adecuado, se va a vencer antes. Si no, se va a vencer en el tiempo, y si no, se va a vencer, como dice el hermano, después. Y dice que en mi nuevo libro, La fecha de vencimiento de Estados Unidos, la caída de imperios y superpotencia, el futuro de los Estados Unidos, ese hombre examinó 8 imperios que creían que su fuerza económica y su poder militar eran suficientes para sostenerlos en el futuro. Y está el caso del Imperio Romano, que dicen que es eterno, ¿no? Porque el Imperio Romano existe en este tiempo todavía. Pues, continúa, ¿verdad? Sí. Las naciones están formadas por personas. Si bien los modos de transporte, los peinados, la ropa y otras cosas cambian, ¿qué es lo que no cambia? La naturaleza humana. La naturaleza humana, sí, ¿cómo? Engañada. Viendo la misma. Engañada. Ajá. La fortaleza y la sostenibilidad de una nación requieren más que el éxito económico y militar. Hay cuestiones de carácter y virtud que apoyan y sustentan con mayor fuerza a cualquier nación. Como preguntó el salmista, si los cimientos son destruidos, ¿qué hará el justo? Y ese hombre no es de la Biblia. ¿Y cuáles son los cimientos? La ley de Dios, exactamente. Y el libro que está basado en Sir John Glam, que encontró ese patrón del declive de las naciones y dijo que ese patrón no ha cambiado en los ¿cuántos años? 4 de historia que él estudió. 4000 años. Y que la edad promedio de las naciones es ¿cuánto? 250 años. Roma fue la excepción, dice, ¿verdad? Ahí está el señor ese, el de Inglaterra. El destino de los imperios y la búsqueda de supervivencia. Aprendiendo de la historia, lo único que aprendemos de la historia, lo que se ha dicho es que los hombres nunca aprenden de historia. Ahí está todo eso. El imperio promedio sobrevive durante 250 años. Está Estados Unidos a las puertas de la muerte. En el 2026 los Estados Unidos de América, fundados en 1776, celebrarán su 250 aniversario. Nos acercamos, ¿cuándo? ¿Qué año dice? 2026. Esos son los 250. 4 de julio del 2026. Esos son los 250 que por medio de esos 8 imperios que estudiaron, se dieron cuenta que 250 años es el término que dura una nación o un imperio en el poder. Hermana, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto verla. Igualmente. Y nos acercamos rápidamente al 250 aniversario de la caída de la mayoría de las civilizaciones anteriores. Por la actual agitación interna que va desde la raza hasta la disparidad financiera y el tribalismo político, y otros países alejándose gradualmente de la órbita de la supremacía liderada por Estados Unidos, parece que las mareas se están volviendo en nuestra contra. Temo que esta mera estadística pronto se convierta en una realidad que altere el curso de nuestras vidas. Después de todo, muchos ciudadanos y políticos celebrarían nuestra caída a otros países del Medio Oriente, no sin darse cuenta del peligroso impacto que tendría sobre las libertades que creen que no tienen. No estoy seguro de si será un enorme conflicto internacional, una catástrofe financiera o una guerra civil lo que hará que Estados Unidos se desmorone.
pero sí creo que aprender del pasado es fundamental si queremos frenar lo inevitable. Hermanos, estamos a punto. ¿Cuánto falta para el 2026? 2 años. Menos de 2 años. No, menos de 2 años. Bradley, ¿cuánto falta? Menos de 2 años. 23 meses. Un año, 11 meses. ¿Y qué es lo que va a suceder también durante este año? Recuerden que la leche se va a arruinar cuando. ¿Antes o después? Antes, en el tiempo exacto o después. Antes, la leche se arruina antes siempre. Bueno, pero va a estar sometida también al ambiente que la expones. Exacto. Y el ambiente de ahorita está. Ahorita el ambiente como esté en estos Ajá. tiempos es cambiante. Por lo general es el calor. Ajá. Llegar antes. En algún momento antes de 2025 escribieron Estados Unidos cruzará en una gran puerta en la historia y la supervivencia misma de la nación se sentirá en juego. Hermanos, Estados Unidos no va a caer, pero va a perder su hegemonía mundial. Ya no va a ser Estados Unidos el que diga que el Vaticano está siempre metido debajo de agua, como dice la hermana White. Pero va a haber un conglomerado de países, pero ¿qué país va a ser el líder? Estados Unidos. China. No, Estados Unidos. China va a estar, pero recuerden de que le hacen creer a uno que el mundo está dividido, que está Occidente contra Oriente, están peleando, que los demócratas y los republicanos son rivales. Pero ¿qué hace Biden ahora? Es un demócrata, está con el Vaticano, es masón. Sí. Oye, aparte es católico. Ajá. ¿Y Trump qué era? ¿No era masón? Sí, era Es, más. es de la, ¿cómo se llama? De los caballeros de Malta. Ajá. Vean cómo se sentaba. Si alguna vez encuentran una entrevista cuando era presidente, Donald Trump siempre estaba sentado y cómo tenía sus manos. ¿Se fijaron? Sí. Así estaba. Siempre. Siempre Su estaba mano estaba así. Es la pirámide invertido. invertida. Nos hacen creer, pero todo está encaminado para que el plan maestro de Satanás es para destruir al pueblo de Dios. Y todas estas evidencias nos están diciendo, hermanos, que estamos a punto de entrar en una gran crisis, pero el pueblo de Dios sigue haciendo lo mismo Amén. de antes. ¿Verdad? No está haciendo lo que tenía que hacer. Estamos mal. ¿Verdad, hermano? Pero Sí, hermano. los mismos pastores están Que- diciendo de que no hay que alarmarse de eso. Ajá. Que esas cosas no van a pasar todavía. La ley dominical no está... Casi el no se ven las 100%. pipas, dice. Casi el 100% de los pastores dicen eso. A Ted Wilson le preguntaron que qué día la marca de la bestia, no supo decirlo. No lo quiso Imagínate. decir, güey. No es que no sabía. Sino O sea, le No lo quiso balbuceó ahí mucho y pues ahí nos damos cuenta de que nuestros líderes no se están doblegando. Ajá. Ahora fíjense, ¿qué dice ahí? Bueno, los científicos dicen que cada generación, en cada generación suceden giros. Y cada 80 años ha habido una crisis en Estados Unidos. Esos son lo que le llaman ellos. ¿En cuál giro estamos nosotros? Pasa el primero, segundo, el tercero, el cuarto giro. Hay algo. ¿Qué sucede? El cuarto giro ahora está sobre nosotros. Y escribieron que la próxima era de crisis comenzaría alrededor de 2005 y alcanzará su clima alrededor de 2020. Y van a suceder cosas, ¿no? Vean eso. crisis financiera. Ujú, El 2008 que hubo el colapso. ujú. El colapso económico. Pero vean lo que sucede. Aquí, ¿en qué fecha estamos? 20 de enero. ¿Verdad? Y dijimos que cada 80 años, en el cuarto giro hay algo muy especial. ¿Qué sucedió si el 2026
que es la fecha donde termina, donde entra este cuarto giro que dicen los científicos. Le pones o le quitas 80 años, vamos a llegar al año 1945. Termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? ¿Fue una crisis o no? ¿Verdad que sí? Yeah. No oyeron los demás lo que dijo el hermano Renberg. A ver, hermano. ¿Qué había pasado? Fue el cierre de la Segunda Guerra Mundial. Se terminó la 48. 45. ¿Fue una crisis esa? Pero la crisis que cayó más fuerte fue la de 1923, de la gran Sí. Depresión. depresión que hubo en Estados Unidos. Sí. Eso entra también en el tiempo de los 250 años. ¿Qué sucedió si a 1945 le quito 80? ¿A qué tiempo llegamos? 1865. ¿Qué sucedió? 1965? Yeah. 1963 we became an organization. ¿Qué dijiste, bro? 1865. En 1963 pusimos una organización, la Iglesia Adventista. Ah, Algo así, ajá. Pero había otro suceso. Recuerden que no estamos hablando de la Biblia. ajá. No, de la historia. ¿Cuál la fue? historia. ¿Cuál fue? Oh, the Civil War? ¿Cuál fue, amor? Yeah, Civil War, right? Yeah. La Guerra Civil. Cada 80 años. Yeah. Y le quitas a 1865, le quitas otros 80, te llega a 1785. ¿Qué hay allí? No, también fue la guerra de Waterloo, ¿no? La de The Napoleón. Revolution. No, pero es aquí en Estados Unidos. No, aquí, ok. The French Revolution. No, Wait, what did you say? What was the question again? le quitas, llegamos a 1785, la Ajá. proclamación de que de Estados Unidos. Oh. Oh, sí, fue la... Ajá. Como nació. Entonces, ustedes ven cada 80 años qué ha estado pasando. Ha habido una crisis. Hmm. Y de 1945 más 80, 2025. ¿Cuándo esperamos la crisis? 2025. 2025. Más lo que va a pasar de los 250 años en los 2026. Exactamente. Y desde que se inició la guerra de independencia aquí en Estados Unidos, llegamos al 2026. Por eso les dije, le escribimos el número 2025, le ponemos más o menos. Estados Unidos está a punto de colapsar como imperio. No dice la Biblia que va a caer como un imperio. ¿Cuál reino es Estados Unidos? ¿Qué número? Sería El cuarto era Roma. Sí, el quinto. Sería el quinto. sexto. El sexto. Sexto reino. Sexto rey. ¿Qué estamos esperando, hermano? Todos los que tengan que hacer, tienen que hacer. El mundo va a entrar en un caos como el de la Revolución Francesa dentro de muy poco tiempo. Hay evidencias también de que ellos dicen de que el mundo va a caer en el caos de la Revolución Francesa. ¿Y qué vamos a estar esperando nosotros? Estados Unidos va a cruzar una puerta en la historia y la supervivencia de la nación se sentirá en juego. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estamos a punto de entrar en una crisis tremenda, una crisis que el pueblo de Dios no tiene ni siquiera, no se puede imaginar. Y todavía estamos jugando, todavía venimos a la iglesia y nos vamos lo mismo. Seguimos viendo los mismos programas que quizás seguimos viendo en la televisión, en el teléfono, en el TikTok. Allí en nuestra iglesia hay unos hermanos que llegan allí y están en el sonido. Están en la iglesia viendo Y en la TikTok. iglesia viendo TikTok, riéndose del TikTok. ¿Qué podemos hacer, hermano? La verdad se está predicando.
aunque tenga poco progreso, la identidad se perdió. Aún entre los grupos pequeños, entre los grupos que se dice predicar la verdad presente, se perdió la identidad porque las gráficas que le mostró Rogelio, el otro tema que no sé si todos ustedes estaban ahí, pero esas gráficas hay profecías allí que la iglesia adventista ya no creen, aún muchos adventistas no creen. Regresa a la lámina. No creen. Otro más, donde hablaste del 25-20. Oh, no, eso no lo tengo aquí. No tiene. Pero para el mundo, hermanos, comenzó la crisis en el 2020. Si ustedes aplican las cosas esas de las profecías, esas profecías se repiten en la Biblia cada rato. Cuando Cestio Galo llegó y sitió Jerusalén, ¿qué año era, Rogelio? 67. ¿Cestio Galo? ¿Sí? 67. No. ¿No? Está cerquita, ¿verdad? 66. 66 y medio. ¿Cuántos años tendrían que pasar para que regresara Tito? 3 y medio. Y regresó. Regresó. ¿Cuánto tiempo fue desolado el pueblo de Dios? Esas son las profecías de Satanás. Porque Satanás está regido por todas las cosas que Dios hace. Rogelio, ¿cuántos? ¿Por qué no más adentro? ¿Tienes el teólogo? Tienes título de teólogo y tienes las gráficas también. No nos dejes mal. No defraudes a los hermanos. ¿Cuánto? Fíjate que Miller descubrió bueno, se puede decir dos profecías que la iglesia adventista ahora ya no enseña, que fueron 1260 años de desolación. ¿Qué fue lo que desoló al pueblo de Dios al principio? ¿Cómo se le llama al sistema que desoló al pueblo de Dios? Paganism. Paganism. El paganismo desoló al pueblo de Dios por 1260 años. ¿Tiempo de oscuridad? El tiempo de oscuridad fue el tiempo de asolamiento. ¿Y cuánto tiempo fue desolado el pueblo de Dios? ¿Verdad? Como 40 años. ¿Cuánto tiempo fue desolado? Ajá. Asolado. ¿O asolado? 1260 years. Exactamente. ¿Por qué? For, ¿Cuál sistema? yeah, ¿Cuánto tiempo predicó Cristo en persona? 3.5 years. ¿Cuántos días son? 1260. 1260. ¿Cuántos días predicó por medio de sus discípulos? Otros 3 años y medio. Y eso se repite, hermano. Sí, se repite. Eso se repite. Y del 2020 al año que a ti no te gusta, ¿cuántos días hay? ¿Las 27? Exactamente. ¿Ah? Los 3 y medio de estamos a punto de entrar. Dios ha tenido en jaque a las fuerzas del mal por 3 años y medio. Y todavía pasamos desde el año 23 y medio, estamos entrando al 24, donde las fuerzas del mal van a ser desatadas, hermanos. Y en el patrón profético siempre se cumplen esas cosas, siempre se establece un cimiento. El cimiento ya está establecido porque las gráficas volvieron a la iglesia adventista en el 2005. Amén. Y ese es el fundamento que tiene la iglesia adventista. Pero ahora te dicen, no, Miller se equivocó, Miller ni siquiera era teólogo, no tenía el título que Rogelio tiene. Tampoco era matemático, ¿sí o no? No, pues si él tiene un título, es cierto, Rogelio tiene un título de teólogo, no es broma, no estoy bromeando. No, es cierto. No estoy bromeando y por eso le digo, por eso le pregunto a él. ¿Verdad? Entonces, hermanos, las fuerzas están a punto de desatarse y van a caer sobre el pueblo de Dios en una fuerza que va a ser casi indestructible. Carlitos, las fuerzas que se desataron con esta trompeta, hermano. Exacto.
fue en la iglesia bautista, se dio el toque de la séptima trompeta, cuando entramos al lugar santísimo, y cuando regresamos, nos convertimos en la Odisea. Ahí fue la oscuridad que opacó al sol de justicia. Pero también ya se tiene que ver en el cumplimiento de las profecías de los musulmanes. Porque no escuchas tanto así, aunque los demonios están sobre nosotros ya, porque el 2025 se va a manifestar todo eso. Es que la profecía se repite. No podemos decir que ya fue un cumplimiento, o sea, ciertas profecías se cumplen en ciertos periodos, pero vuelven otras a repetirse en los periodos que siguen adelante. ¿Sí? Y se nos dice que debemos alejarnos de los que dicen fechas. Pero ¿predica usted de la segunda venida de Cristo o no? ¿Tiene una fecha eso, hermano? Vamos a uno. ¿Sí tiene? Sí, hay una fecha. La hermana Juárez dice ahí que un día a las 12 de la noche sale el sol y se oye la voz de Dios diciendo el día y la hora de la venida de Cristo. Cuando se terminaba el tiempo de gracia. ¿Verdad? Y ahí se terminó todo. El pueblo de Dios está rodeado, a punto de ser destruido. Pero Y es cuando escucha Y el aparte grito. en evento del último día también habla donde dice que Dios le va a revelar a sus escogidos el día y la hora que Él va a regresar. Obviamente ahorita nosotros nos podemos guiar qué tan lejos estamos del pronto regreso. ¿Por qué? Por las profecías. Y tenemos que ver en qué tiempo estamos viviendo. O sea, se va a ser revelado ya, pero en el último momento. Sí. Pero recuerden, no podemos hacer tampoco especulaciones de la fecha, porque el problema está de que ha habido muchos que han traído fechas y que no se han dado y que muchas veces por eso hay chascos. O sea, uno nada más puede hacer referencia, pero no puede traer una fecha. exactamente. O sea, a los acontecimientos que se están generando en las profecías es como asimilamos más o menos. Y se les da a conocer a los hermanos. Los hermanos. Pero fíjense No una podemos cosa decir también. exactamente Fíjense una cosa. Les decía hace rato, estaba anunciado el día, la hora de que Cristo iba a morir. Y a morir. No, a nacer, ¿no? Sí, llegando el día y la hora, dice. Estaba O sea, no es que está así en palabras en la fecha, sino dice que llegado el día. Ajá. Cristo, el cumplimiento del día. Lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Ajá, pero el día y la hora de la muerte de Cristo, También. ¿dónde está? ¿Qué día iba a morir Cristo? Es como dicen los hermanos, ¿verdad? Y le digo yo, los hermanos que son los dirigentes para dirigir el grupo, cuando escuchen una profecía que no la hayan escuchado, ya vemos, en el grupo tú lo tocamos, metámonos a investigar, para que el grupo así no se divida. Porque siempre, desde todas las historias proféticas, ha habido grupos que se han dividido. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y uno dice, pero yo soy de Cristo, ¿verdad? Los verdaderos hermanos que se meten a estudiar el patrón profético lo encontramos en el santuario, en las fiestas. Cristo nació en una Pascua, murió en una Pascua y regresa en una Pascua. Y tenemos el día ascenso que hizo. Pero no, una Pascua no va a regresar. No regresa en Pascua. ¿Qué regresa? Cuando Tú termina mismo la estás fiesta. hablando del santuario. ¿Cuándo terminaba? Exacto. La expiación. Claro. Regresa. Él regresa al inicio de la fiesta de cabañas. Bueno, para celebrarlas allá. Correcto. Ahora sí tenemos fechas, pero como dices, nos tenemos que sentar a ver. Pero como dices, es una controversia. Está revelado en la Biblia, Cristo murió el 14 de Nisan. Nisan. Entre las 2 tardes, dice la Biblia. ¿Cuál es la hora? Las 3 de la tarde. Yo digo, hermano, que la preparación tiene que estar continuamente para nosotros. Ajá. O sea, no tenemos que precipitar la fecha, simplemente preparación, porque en el momento que vayamos al descanso, ahí se llegó. Ahí llegó el día Entonces, de la venida de Cristo también. estudio, preparación y estar firmes en nuestra fe de lo que creemos, estar convencidos. Pero los que queremos
Y fíjese que el día es hoy, como es el canto, ¿no? Porque el problema es, nosotros conocimos a un hermano que él tenía muchos años yendo a la iglesia y fue postergando y postergando su bautizo. Y él llegaba a la iglesia, pero el problema es que no se bautizó, le dio un ataque al corazón y ahí se murió. Entonces, cuando la muerte nos llega así, de sorpresa, ¿qué tiempo tenemos de...? No es como cuando uno está enfermo, ¿no? Que puede ponerse a cuenta con el Señor y todo eso. Pero no sabemos cómo nos va a llegar la muerte, así es que cada día debemos de prepararnos, ¿verdad? Porque no sabemos si sea el último de nuestra vida. Así que Cristo murió el 14 de Nisan a las 3 de la tarde en el año, ¿qué año? 31. Día, hora y 3 año. de la tarde. ¿Será que Dios lo va a revelar otra vez? Sí. Amén. Posiblemente ya esté revelado, lo que pasa es que no hemos podido encontrarlo. Esté tan puesto. ¿Ah? Pero dice que a veces no ¿Dónde se nos está? es revelado porque no estamos completamente entregados al Señor. Si estuviéramos entregados completamente al Señor, dice que sí, Él nos revelaría. Es como cuando estaban los humildes cuidando sus ovejas, ¿verdad? ¿Qué dice el Espíritu Profecía? Ellos estaban estudiando. Y el ángel llegó y ¿qué les dijo? Acuérdense que han nacido. Si los reyes del oriente hubieran estado cerquitas, también lo alcanzan. Pero también el ángel les reveló. Pero ellos también se Y ellos tuvieron que hacer el peregrinaje. Ahora, ¿por qué no se lo reveló a los eruditos? a los que estaban ahí. Porque no lo esperaban. Es el mismo patrón profético que está dando hoy el Señor. Le está revelando a los que están buscando, para los sacerdotes. Sí. Los dejó. Ahora ya para terminar, les decía que el periodo de imperio de las naciones son que 250 años. En promedio. En promedio, sí. Puede suceder antes, puede suceder después, de acuerdo a las condiciones a que está expuesto el acontecimiento, ¿no? Como hablamos de la leche, al clima o al lugar, a la naturaleza donde la pongas, te va a durar menos, te va a durar la fecha exacta o te va a durar menos. Entonces, si el 2026 es la fecha de expiración de Estados Unidos, ¿qué sucedió en 1776, Bran? Oh, that's the Independence Day, no? The Senate Declaration of Independence. Súmale 250. Súmale, does that mean that? Yeah. 2026. Yeah. ¿Ah? 2026 no te estoy diciendo de la venida de Jesús, sino la caída de Estados Unidos. La hegemonía de Estados Unidos termina ahí. Sí. Ahora, las llaves de esta sangre, hermano, no sé, Humberto, usted. La nación nunca va a caer, hermano. No. Sino que el papado va a hacernos creer que cae. Dice que el papado tiene para sostener a Estados Unidos en una guerra por 30 años, sin interrumpir. Entonces, yo creo que nos van a hacer una pinta, porque acuérdate que es la segunda bestia, hermano. Por eso, Estados Unidos no va a dictar más. Por ejemplo, hay una guerra en Afganistán, ¿y qué hace Estados Unidos? Se mete. Pasó la guerra en El Salvador, ¿quién la hizo? Estados Unidos junto con los jesuitas. Estados Unidos ha hecho todas las guerras. ¿Ah? Estados Unidos ha hecho todas las guerras. Pero, ¿influenciados por quién? Por los jesuitas. Llevaron la teoría de la liberación, la teología de la liberación. Y padres jesuitas murieron allí, en eso. Ahora Estados Unidos está a punto de perder su hegemonía. Ya no va a dictar a cuánto vas a vender las flores o las plantas, ¿verdad? Ya no va a dictar a cuánto va a vender el café El Salvador a Estados Unidos. Ya no va a hacer los carros, cuánto vale un carro. A un carro japonés de Estados Unidos dicen, esto vale. Y se lo compramos a este precio. Y se acepta. Pero Estados Unidos va a perder esa hegemonía, pero va a liderar un conglomerado de países donde van a estar, ¿cuántos más o menos?
¿Cuántos países? 10. 10 países. Pero Estados Unidos va a ser el líder. La cabeza. La hegemonía como imperio va a desaparecer, va a perderse. Para el 2026 puede ser más, puede ser menos. Puede ser que no lleguemos al 2031 como algunos creen, ni la Agenda 2030 no se alcance a dar. Pero estemos preparados, hermanos, porque el pueblo de Dios va a ser atacado. Por eso la Agenda 2030 ya la movieron al 27, el COP. ¿Estás viendo? No me crees, ¿ya ves? No, sí te creo. No, sí te creo, pero como dices, si para el 27 ya tendremos los eventos ya ahorita, pero así, hermano. Entonces, yo estoy esperando que este presidente, que va a quedar, no tiene rival Trump. No tiene rival. No va a quedar. Entonces, cuando él entre, ahí vamos a ver cómo a él a quienes se dirigen. Porque va el agradecimiento. Hace rato lo mencionó desde la moneda que hicieron. De un lado está Trump, del otro lado, ¿quién está? Sí. Porque tiene las características de él. Y como ahorita también te doy una creencia de que manden a construir el templo, porque los evangélicos son los que están donando. ¿Sí sabían eso? Son los que están donando para que se haga el templo. Entonces, por eso, ahí te voy a creer. Hicieron el sacrificio, lo único que esta vez le echaron la cosa para con que encendemos el carbón para la carne asada aquí. No hubo fuego del cielo, pero ya lo hicieron, ya lo inauguraron. Ahí es donde te digo, ahí te voy a creer que, si es cierto, ya los eventos los tenemos encima. Cuando entre la presidencia. No me creas a mí, crea las evidencias, porque ahorita les he mostrado toda clase de evidencias de quién, de la Biblia. No, esas son evidencias que el mundo tiene. Las gentes que piensan, cuando vino Jesús, ¿quiénes eran los que sabían que Jesús había venido? Los sabios del Oriente. En inglés, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice, Brad? Wiseman, ¿verdad? Que lo traducimos sabio, pero Wiseman quiere decir también otra cosa. Son la gente que piensa, la gente, eso sabían que Cristo había venido. Pero su pueblo que no sabía. Su pueblo ahora no sabe que está a punto de perder su salvación. La mayoría no sabe. Ahora yo tengo una preguntilla, Carlitos, que te va a pisar los callos. Nos acabas de mencionar que en la iglesia donde vas, no sé si no te permitan predicar o te están poniendo... Me permiten. Y lo hace él que le no gusta, hablen no de le eso. gusta, lo dice. ¿Ya formaste tu grupo? Solo nosotros, Nadie la está familia. interesado. Allí nadie está interesado en los acontecimientos que están por suceder. La gente, tenemos unos hermanos ahí que lo que tienen unos negocios aquí, cuando vivieron aquí, en California, aquí en Los Ángeles. Y había mucho, que deseaban mucho, pues. Ahora ya tienen dinero. Ya no desean. Ya, Sí. te lo necesitan. Hacen negocios en sábado. No. Uno de ellos ya ni llega a la iglesia. Entonces ya no desean la Sí, los hijos de ellos andan con aretes. El mundo hacen fiestas como que fuera el mundo. Mejor los evangélicos le están diciendo que no son cristianos. Los evangélicos. Y se van como que nada. Como que nada va a suceder. Han comprado sus terrenos allá en Chetumal, a la orilla de la playa. Porque su sueño es retirarse tranquilitos en la playa. Viviendo a la orilla. En su hamaca, ¿no? En su hamaca. Entonces, Viviendo en si te un... permiten predicar. Sí, me permiten, pero te digo, no puedo... Pero no de esos temas. No puedes puedo. hablar con amplitud de todo. Tengo lo que meter las cosas ahí escondiditas. No escondidita, Se dice, ¿no? pero no muy abiertamente. Ajá, Es porque que no se en puede. ningún templo permiten No, predicar no. así. Ya, entonces ya todos sabemos, ¿verdad? Porque el grupo ya tenemos experiencia que el mensaje lo están opacando, ¿verdad? Sí. El mensaje de los tres ángeles dicen que lo están predicando, pero no se oye nada. Pero es que no lo están predicando. Ahora, como le dije al hermano, casi a todos los hermanos de aquí, ¿verdad? Que qué gran bendición tenemos nosotros, ¿verdad? De permanecer unidos y cómo el Señor está reuniendo a sus hijos. Llegó el hermano Chuy, llegó la hermana,
llegó el hermano Alfonso. ¿Quién más llegó, Remberto? No, tú eres ya viejo de mar. Cómo Dios está juntando a sus hijos. Y hay una profecía que dice la hermana Guay, dice, para ti, brother, que si no predicas en la iglesia, nos lo estás viniendo a decir a nosotros. Dios te va a pedir cuentas de toda esa iglesia, porque ustedes, Dios los puso allá. Sí, yo predico. Perdón. ¿Ah? Invítame a mí. Yo predico, pero la gente sale lo mismo, como que les entró aquí, les salió aquí. Siguen O no entendieron mucho porque como no son estudios. Hermano Jaques. Sí, acerca del llevar el mensaje. En el Daniel 12 dice muy claramente, los entendidos resplandecerán. Una de las bienaventuranzas en San Mateo dice nuestro Señor Jesucristo, el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Entonces vemos que el espíritu de este mundo está en todo su furor, todos lo sabemos, por ahí lo dice en Apocalipsis 12, que ha bajado a la tierra con grande ira porque sabe que tiene poco tiempo, entonces está influyendo en la mente y no hay quien se interese, no se interesa. ¿Por qué? Porque están contentos con lo que tienen, con lo que hay, no ven más allá, es como si tuvieran una barrera en tus ojos que no alcanzan a ver más allá. Lo mismo que ocurrió en el pueblo de Israel en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenían la incomodidad del imperio romano, pero era una incomodidad, pero a la vez se sentían cómodos. Hacían dinero, tenían casas. Entonces estaban en lo mismo. Eso es lo que se va a presentar, eso es lo que está presentando el mundo. Y esa es una señal del tiempo del fin también. Exactamente, entonces, sí, hermano. Yo tengo, o sea, no me opongo al pensamiento de mis hermanos, pero yo, o sea, mi postura en lo de las trompetas, yo digo que estamos en la quinta trompeta. ¿Okay? Y platicando una vez con Rogelio, estábamos conversando acerca de eso y le saqué varios puntos. Y cuando lee uno, o sea, lo que es todo el capítulo, bueno, parte del capítulo 9 de Apocalipsis, ya ve que casi en el 5 dice, y les fue dado que no matasen, sino que atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpiones cuando hiere al hombre. A mi criterio, cuando un escorpión le pica a uno, ¿qué le pasa en la picadura de un escorpión? Como le adormece la parte, ¿no? Le adormece la parte y se queda dormido, no despierta. Entonces, yo veo que ahorita, espiritualmente hablando, la iglesia está con esa picadura de escorpión. Está adormecida y no ve no discierne el peligro en el cual está por enfrentar. Entonces, por eso mi postura, como digo, es de que estamos ahorita nosotros en la quinta trompeta. Y aparte de las declaraciones que hace en la quinta trompeta. Sí. ¿Sí? A ver, déjenme decirle algo. Referente a eso, Rogelio ya les debía haber explicado eso. No, sí, ya me... Sí, pero no yo oí el sermón que diste y no estás... No, pues no tengo tanto tiempo como teníamos en el grupo. Ok, entonces, y es cierto, esa es la quinta trompeta. Ese es el primer ay. Pero debías de haber enseñado a los hermanos. Les dijiste en la media pasada ahí, ¿no? Pero ve que en las gráficas que él mostró, no sé si estaba usted ahí. ¿Estaba él? ¿Fue la primera vez que predicaste? Sí, no, que traía las gráficas. No estuve. Allí en eso, una gráfica de esas son los pilares de la iglesia y la otra es el fundamento. La de 1843 sí, las he visto. Es el fundamento y la otra son los pilares. En las dos están las profecías de los musulmanes. No, sí la conozco esa profecía. Ok, entonces la que usted dice es el primer ay, que tiene una fecha. Entonces, si estamos en la quinta trompeta, el segundo ay todavía no ha pasado. Pero el segundo ay pertenece
a la sexta trompeta. Ya pasó. Pero sí, es que mire, bueno, o sea, ese es un punto que quería yo un día así platicarlo con todos los hermanos y ver cómo lo explica la Apocalipsis y cómo va todo lo que acontece en esas dos trompetas. Y yo lo que veo es de que el cumplimiento de la sexta no ha llegado por la razón de que en el pasaje hay cosas que no se han visto todavía. Sí, pero ese es simbólico y tiene fechas. Ajá. Son fechas. Ahora, como le digo, o sea, hay acontecimientos que han pasado en un tiempo y que Ajá. llegan a repercutir. ¿Usted ha leído El conflicto de los siglos? Oh, claro. Ok, entonces no sé si se acuerda, pero muchas veces uno como es lector superficial, va muy rápido a uno. Entonces dice allí, no me recuerdo qué página ni qué capítulo es, pero dice de que ese es el segundo ay en la sexta trompeta. Carlos Fitch, él es Charles Fitch, ese se cumplió en el tiempo de Miller, en el 15 de agosto de 1840. Se cumplió esa profecía cuando cae el Imperio Otomano y se entrega a las naciones cristianas. Carlos Fitch, 2 años antes, habló de la profecía y dijo, este año va a caer porque son 391 días, y después habla de un día y después una hora. Entonces creo que son 390 días, un día y una hora. Son 391 días, años y 15 días. Y 2 semanas antes de que sucediera la profecía, Carlos Fitch escribió y dijo que el Imperio Otomano iba a caer en 1840. Entonces dice la hermana Juárez, y ese es el cumplimiento de la profecía. Y por ese cumplimiento de la profecía, multitudes llegaron al movimiento milerita porque vieron que lo que él había dicho se había cumplido, y es la caída del Imperio Otomano. Hay muchas cosas, por ejemplo, Gambetta habla de los 150 años y dice que son demonios que van a atormentar a la humanidad por 150 días o años, no recuerdo, pero esas son cosas que ya pasaron y tienen fechas. Lo único que se tiene que hacer es un estudio bastante fuerte. Claro. Ahora mire, hay 3 fechas de la cual nuestro Señor Jesucristo ya tenía que haber venido. Sí, y la primera fecha que sabemos que no fue porque se dieron cuenta de que había sido un error, porque era el momento en cual el Señor Jesucristo pasaba al lugar santísimo, que fue en 1844, ahí fue que ellos se dieron cuenta que había sido un error de este cálculo profético. Ahora, en 1888, ese era un acontecimiento en el cual también la venida de nuestro Señor Jesucristo, si los hermanos hubieran agarrado ese mensaje, así como lo habían estado predicando Wagner y Jones, lo hubieran agarrado, pero bien consigo mismos, Cristo hubiera venido. Entonces prácticamente ahí ya se hubiera cumplido todo lo que había pasado en las trompetas. ¿Sí? Ahora, hubo otro acontecimiento que también se reflejó en 1901, me parece, que también hubo un acontecimiento en el cual hace referencia que nuestro Señor Jesucristo pudo haber venido en esa fecha también. Otro cumplimiento que no se llevó a cabo. Ahora, la profecía, no sé, o sea, yo sé que ya los términos proféticos de tiempo ya se cumplieron, pero hay ciertas cosas que se vuelven a repercutir por la razón de el modo en cómo nosotros no estamos tomando las cosas en serio con relación a cómo Dios quiere que el pueblo se esté dirigiendo. ¿Sí? Entonces son puntos, por eso yo nada más, o sea, que yo veo. Hay ciertas características que se le puede llamar el patrón profético, que se producen en un movimiento de reforma. Un movimiento de reforma viene después de un tiempo de oscuridad. Hay un aumento del conocimiento. Y se levanta un reformador que entiende. Pueden ser varios, ¿no? Porque en el tiempo de Miller estaba
un señor que era judío, me olvidó cómo se llama. El Wolf, something Wolf, él predicó esas cosas que Guillermo Miller también predicaba. Puede ser uno o pueden ser varios. Y las características que se dan en el patrón profético es que después de eso se establece el fundamento. Después de eso, y se predican, está en 3 pasos. Pero los 3 pasos no son suficientes para el pueblo de Dios, y él le va a decir por qué. Y siempre hay un cuarto, que es el Apocalipsis 18. Se establece el fundamento. Después de eso, hay movimiento de los enemigos. Si ustedes recuerdan, en la reforma de Nehemías, estaba el templo, pero después vinieron los samaritanos y obstaculizaron todo, se paró. Ahí siempre desciende un ser celestial para darle poder al mensaje, porque primero el mensaje va a ser de pecado, de justicia y de juicio, como los 3 departamentos del santuario. En el primer mensaje es mundial, tiene o se puede decir poder mundial, vamos a decir. Desciende un ser celestial para darle poder a ese mensaje. Después de eso sale el segundo, y eso se cumplió en los mileritas también, y en cada movimiento de reforma se ha cumplido. En el segundo se hace pecado, justicia. Allí aparece una puerta que se cierra para cierta gente, ¿no? Como por ejemplo en el tiempo de Miller. Ahora, ¿quién se cerró la puerta? ¿Quién era pueblo de Dios en ese tiempo? El mundo evangélico. El mundo evangélico. El mundo evangélico rechazó el mensaje, el primero y el segundo. Dice la hermana White que no puede haber segundo si no hay primero, y tampoco va a haber tercero si primero no están los otros 2. En el segundo mensaje hay que salir de Babilonia. ¿Y qué les pasó a los mileritas? ¿Salieron de Babilonia o no? ¿Cómo? ¿En qué forma? Se apartaron de las iglesias. Se apartaron, los echaron. De las iglesias que pertenecían. Salieron de Babilonia y hicieron pueblo de Dios. Y se manifiesta el poder de Dios también. Porque cuando el ser celestial desciende y le da poder en todos los movimientos de reforma, por ejemplo Noé, descendió un ser celestial en el movimiento de reforma de Noé. Sí. ¿Se manifestó el poder de Dios? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo se manifestó el poder de Dios? ¿Ah? Cuando cerró el arca. No, ese descendió el ser celestial. El ángel. El ángel, ¿verdad? Ajá. Pero se manifestó el poder de Dios ¿en qué forma? Los animales entraron al arca. ¿Quién los dirigió? Los ángeles. Los ángeles, ¿verdad? Pero para la gente, ¿qué era? Invisible. Milagro. Era milagro porque nunca habían visto esa profesión de animales. Y en el segundo se manifiesta el 7. ¿Cuántos días estuvo Noé dentro del arca? 7 días. Sin que lloviera. Esperando. Se le asigna después, cuando entra al tercer mensaje, recuerda, pecado, justicia y juicio. Hay un juicio que comenzó en 1844, juicio investigador. ¿Qué pasó a los antediluvianos? ¿Hubo un juicio? Sí. Murieron. 120 años. Y se manifiesta el juicio, se le da trabajo al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios siempre cae en una condición laodicense. Y cuando cae en una condición laodicense, no hace el trabajo. Porque se duerme. Ajá. Y ha sucedido eso en todos los movimientos de reforma, en todos ha sucedido. Hay un tiempo de tardanza. Hay un tiempo de tardanza. ¿Cuánto tiempo cuando Moisés subió a recibir
las tablas, 40. estuvo 40 días, pero recuerden, ¿cuánto fue cuándo entró Moisés en la nube? ¿Qué? Subió al monte y estuvo 40 días allí. Pero en realidad fueron 46 días los que estuvo, 47. Porque cuando estuvo en el arca, estuvo 6 días esperando y el séptimo día entró y después estuvo 40 días con Dios y después recibió las tablas de piedra. En el arca. En el arca, ¿eh? Ya, en el arca. Entonces, en el En monte. la nube. Noé sube, llega al monte. No, Moisés. Moisés. Y ahorita le está fallando. Sí, es que computadoras. no sabe por qué. Dije, porque muchas veces uno hace la pregunta, ¿por qué Moisés no dejó que las abejas entraran en el arca? Y no fue Moisés, y no fue Noé. Entonces eso fue lo que... Pero Moisés llega al monte y está allí, en inglés dice la palabra tarry. ¿Qué es tardar? Ajá, es tardanza. Él está 6 días Un tiempo de esperando el tiempo de tardanza. El séptimo día entra la nube. Y en realidad Moisés está 46 días con Dios. Allá, recuerden, allí siempre se manifiesta el 7. El tiempo de tardanza, siempre hay un chasco. Los mileritas recibieron un chasco. La hermana White dice que es lo mismo que sintieron, el mismo chasco que sintieron los discípulos de Cristo cuando Él murió, fue el mismo chasco que sintieron los mileritas cuando Cristo no vino. Entonces el pueblo falla y Dios empieza el proceso otra vez, empieza el primero, el segundo y el tercero. Se vuelven a repetir esos 3 mensajes. Y así es como Dios. Si no lo han leído, léanlo en la página, creo que es la página 391 del conflicto de los siglos. Dice de que Dios ha trabajado de la misma manera en todos los movimientos de reforma. Ella dice también que la 7ª trompeta se empezó a tocar en 1844. Y las profecías de Apocalipsis del 8 y el 9 es el primer ay, el segundo ay, el tercer ay. Allí tienen las fechas. Rogelio se las debió haber mostrado. Ahí están las fechas. Gráficas a todos. Oh, les dice, pues allí vean, ahí el primer ay tiene fechas, el segundo ay tiene fechas. Allí están las fechas. Y recuerden que la profecía se manifiesta donde, o la podemos ver donde, por las páginas de la historia. Vayan a la historia y comprueben que los musulmanes estuvieron en la profecía, en las fechas que dan. ¿Cuándo comenzó el tercer ay? ¿Tiene fecha el tercer ay? ¿Ah? Bueno, ahora sí, pero cuando los pioneros lo pusieron, no sabían ellos. ¿Cuándo comenzó el tercer ay? 2001. ¿Ah? No. 2001, 9/11. 9/11, yeah. 9/11. Los mismos ellos, los 3 ayes, los 3 ayes son los 3 yihad, o las guerras santas que los musulmanes han realizado en el mundo. Primer ay, segundo ay y el tercer ay, ellos mismos dijeron en el 9/11 el tercer yihad ha comenzado. Y hay muchas cosas que hay que estudiar, ¿no? Como usted dijo, y ese es uno de los puntos. Los pioneros ahora te dicen, los pioneros no estaban equivocados porque no habían teólogos, no habían matemáticos, pero ellos pasaban orando toda la noche. No, ellos reciben bastante luz. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque eran matemáticos o porque eran teólogos? No, porque en realidad... Tenían el deseo de estudiar la palabra de Dios. Era cada cosa que no se les revelaba, el espíritu profesional les hacía entender. Era el mismo estilo que de Jacob cuando estaba en un tiempo de angustia para Jacob. Y el pueblo de Dios dice ella que así va a estar.
¿No han leído primeros escritos? Dice, ahí vi una compañía con los rostros tan pálidos y de dónde habían venido. De la gran tribulación. Pero habían estado orando. Y ahora, hermanos, ahora te dicen, oh, media hora es la que tienes que predicar, porque ya después de media hora Nos dormimos, dice. nos Y ya te dormimos. pasaste 2 horas y dijiste que iba bien cortito. Pero te avientas 9 episodios de Netflix en una serie y puedes entender lo que está Y no pasando. se le olvida. Ahí está. Entonces, ¿y por qué la palabra de Dios? Es cierto que la hermana White dijo de que escribió, ¿no? Dijo de que era eso. Pero no necesariamente tiene que ser eso. No, porque por ejemplo Cristo con él se mantenían el día completo, por ejemplo, cuando la primera multiplicación de panes es porque habían estado prácticamente todo el día con él, escuchando sus sermones. Y pues nadie había dicho, ya tengo hambre, me voy a comer. Él mismo les daba de comer. Y de hecho no se querían ir, ¿verdad? Hasta al lado de Cristo, yo creo que ha sido una delicia estar escuchando su palabra. Espera, Cristo. Traía más. Bueno, lo último, hermano, que tengo que decirles. A ver, ibas a decir. Ahora, como dices tú, ya viene la última reforma. ¿Sabe qué, hermano? Ahora que estoy, siempre lo he dicho, aquí en el grupo he aprendido bastante. Porque hay estudio aquí, hermano. Amén. En la iglesia, la verdad que No hay nada. yo no aprendí de lo que estoy aprendiendo aquí con todos los hermanos. El hermano Roberto tiene mucho conocimiento, hermano Alfonso. Roger tiene conocimiento en las profecías. O sea, hay mucho conocimiento y me ha gustado porque me da deseo de estudiar más. Y agarro los libros y me pongo a leer. Cosa que yo tenía ahí mis libros del espíritu de profecía y los leía, pero no los leía así como ahorita los estoy leyendo. Ahorita yo ya me estoy metiendo más dentro del estudio de los libros. Ahora, en la iglesia, yo no digo, oro por mis hermanos, digo, espero que Dios les abra los ojos y que puedan ver la realidad de cómo estamos viviendo para que se empiecen a instruir ya para el tiempo que se acerca. Tienes como 10 Pero minutos. en los 10 minutos. Ya terminé ahí y lo cierro. Perdón, hermano. Sí. Lo cierro. Oh. Veo que cuando tiene uno la escuela sabática, 20 minutos le dan y rápido así, porque ya vienen otros programas que no tienen, yo no le entiendo, o sea, los otros programas que tienen significado, sí, o sea, no le hallo por qué hacen escuela sabática tan rápido que ni siquiera la pueden enseñar bien, por cuestión de que ya vienen otros programas, que esos programas más que nada son diversión. Y que le meten anuncios tras anuncios y juntas tras juntas. Entonces, es que ahora, hermano, usted puede encontrar todo lo que la iglesia tiene, la iglesia adventista tiene en cualquier iglesia del domingo. No le estoy recomendando que se vaya a la iglesia del domingo, porque aquí con los hermanos va a encontrar mucha edificación. no, sí, no. Permítame, hermano, que Rogelio quería decir algo. Como mencionaste, ya las profecías se cumplen, primera, segunda hasta tercera aplicación. Viene la última reforma, hermanos, para la iglesia adventista. El último llamado de misericordia, que ya lo está dando el Señor, ¿verdad? Con sus siervos. Como en el tiempo de Zorobabel, ¿quién más fue? Zacarías. Nosotros vamos a construir el tercer templo, pero no literal, hermanos. No. A nivel mundial lo vamos a construir en tiempos de, ¿qué dice el Espíritu Profecía? En tiempos de angustia, como ellos lo construyeron. Ese es lo que se da siempre en el patrón ¿Recuerdas lo que te digo, el último patrón profético que le da? Vamos a estar con una mano con el cemento, ¿verdad? Y con otra mano la espada. Y yo le digo a todos los hermanos, ¿verdad? Que Dios nos ayude a terminar su obra. Porque yo les mencioné a los hermanos, si hubieran conocido al hermano Carlos, cuando nos sentamos a Carlos, nosotros nos agarramos del chongo, ¿verdad?